Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con México? De verdad, las advertencias de Donald Trump diciendo que en México no gobierna Claudia Sheinbaum, sino los grupos criminales, ¿son una amenaza de que México es el siguiente? ¿Qué va a pasar con América Latina después de confirmarse la intervención de Estados Unidos, intervención militar en un país latinoamericano como lo es Venezuela? Y no hablamos de defender ni a Nicolás Maduro ni lo que podría ser una dictadura para los venezolanos. Hablamos de soberanía. Una soberanía que está escalando las fronteras, pero ya no las fronteras que están lejos de nosotros, las fronteras que atraviesan el mar, sino las fronteras que están en nuestro propio continente. Donald Trump ya lanzó una advertencia a México. Habló de Claudia Sheinbaum. Aparecen las fotos de Nicolás Maduro y enfrentará un juicio en Nueva York. Noticiosos, yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Las declaraciones de Donald Trump, él vio completamente en vivo lo que ocurrió en Venezuela, el ataque a Nicolás Maduro, y eso podría ser la antesala de lo que podría pasar en otros países. Ya ha pasado, insisto, más allá de los mares, de los océanos, pero podría pasar también en México. Esto es lo que declaró el presidente de los Estados Unidos. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen. And I was told by real military people that there's no other country on earth that could do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And if you would have seen the speed, the violence, you know, they say that, the speed, the violence, they use that term. It was an amazing thing, an amazing job that these people did. Nobody else could have done anything like it. The team did an incredible job. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen. And I was told by real military people that there's no other country on earth that could do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And if you would have seen the speed, the violence, you know, they say that, the speed, the violence, they use that term. It was an amazing thing, an amazing job that these people did. Nobody else could have done anything like it. The team did an incredible job. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen. And I was told by real military people that there's no other country on earth that could do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. Como si estuviera viendo un programa de televisión, si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes que la velocidad usan ese término. Es lo que declaró Donald Trump, dijo que estaba contento, como si estuviera viendo un programa de televisión. Ahí están las imágenes del programa de televisión que el presidente de los Estados Unidos dice haber visto. Ahora, ¿por qué decimos que esto podría ser un riesgo o que Donald Trump lanzó una amenaza hacia México? No es amarillismo, es un hecho. La advertencia de Donald Trump es un hecho. Las palabras del presidente de Estados Unidos, hablando sobre México, sobre Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan en relación a lo que está ocurriendo con Venezuela, no es un título amarillista, no es simplemente para asustar a la gente. Son declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Dijo que Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan a México. Dice Donald Trump, ella no gobierna a México, son los cárteles los que gobiernan. Ahora, ¿cuáles son los resultados de Claudia Sheinbaum para respaldar que ella gobierna este país y que está haciendo su trabajo para combatir la violencia y la inseguridad? ¿Qué tiene México en sus manos a su favor para poder contener los ataques a la invasión de la soberanía mexicana por parte de Estados Unidos? Esa es la verdadera pregunta. Estas son las declaraciones de Donald Trump sobre México. It wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times,
Would you like us to take out the cartels? No, 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 Mr. President. No, 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 please. So we have to do something because we lost. The real number is 300,000 people, in my opinion. You know, they like to say 100,000. 100,000 is a lot of people, but the real number is 300,000 people. And we lost it to drugs, and they come in through the southern border, mostly the southern border. Plenty come in through Canada, too, by the way, in case you don't know. But they come in through the southern border, and something's going to have to be done with Mexico. It wasn't meant to be, and we're very friendly with her. Ahora, vámonos a los datos duros, a la información contundente, porque las intervenciones en América Latina es una historia bastante pesada, una historia fuerte. Desde 1898 hasta 1994, Estados Unidos intervino militarmente en más de 20 países latinoamericanos, incluyendo Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Ahora, esto no es teoría, estamos hablando de historia. Si hoy se habla de una acción contra Venezuela, hay precedentes claros de intervención bajo pretextos distintos como seguridad, democracia o narcotráfico. Ahora, cuando Washington considera acciones militares, lo hace bajo lo que se llama la Authorization for Use of Military Force, aprobada en 2001 y renovada varias veces. Estados Unidos, para empezar, no puede intervenir legalmente un país sin que esté actualizado o sin tener una resolución del Congreso. Eso queda clarísimo. Ahora, ¿qué sí ocurre de facto en América Latina? ¿Qué sí ocurre con México y Estados Unidos? Tenemos cooperación bilateral de seguridad con México, que está en unos niveles récord. Intercambio de inteligencia operativo. Equipos mixtos de frontera. Más de 8,000 decomisos de fentanilo reportados en 2025. En coordinación. Ahora también, hay que decirlo claro, México no es Venezuela. Mientras que Venezuela tiene una inflación de 3 dígitos, una contracción del PIB y un colapso institucional, México en 2025 lo cerró con crecimiento económico positivo. Récord de empleo formal, reducción de la pobreza del más del 13%, la clase media arriba del 38% de la población. Y todos estos son datos del Banco Mundial y del INEGI. Ahora, hasta ahora las advertencias de Trump no se traducen en sanciones económicas, en retiro de apoyo operativo, por supuesto que no, tampoco en ruptura de misiones diplomáticas. Lo que hoy hay son declaraciones retóricas, no acciones ejecutivas concretas. ¿Sí? Donald Trump insiste. E insiste en querer ayudar a México, así lo llama él, ayudar a México a combatir a los grupos criminales. Claudia Sheinbaum ya le dijo que no, y parece ser que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene firme en esa decisión. Es como si Claudia Sheinbaum estuviera haciendo lo posible por detener a Donald Trump, y vaya que lo hace, con los resultados en materia de seguridad. Ahora, la cosa no termina ahí, porque hoy están todos tremendamente alarmados porque la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los ataques a Venezuela. Claudia Sheinbaum condena los ataques de Estados Unidos a Venezuela, los ataques militares, pero no es el único país que ha levantado la voz para condenar esa intervención. Incluso la ONU también ya salió a hablar al respecto y a condenar esa intervención militar. ¿Por qué condenar la intervención militar mientras que los panistas en México, por ejemplo, dicen que es por el bien del pueblo venezolano? Porque se les olvida un dato bien interesante. Se les olvida a los panistas, se les olvida a las derechas, que una intervención militar no simplemente va por el presidente y lo saca, no. Tiene consecuencias graves para la población. Esto es lo que dice, por ejemplo, la panista América Rangel, una panista de ultraderecha que parece ser lucha porque Salinas Pliego llega a la presidencia de México, imagínense. Hoy es un gran día para la libertad en nuestro continente y un pésimo día para la narcoizquierda latinoamericana. La captura de Nicolás Maduro marca el inicio del fin de uno de los regímenes más corruptos y represivos de nuestra era. Esto es un golpe durísimo para el Foro de Sao Paulo, esa red de tiranos de izquierda que han sembrado miseria y dictaduras en toda América Latina.
Sumado a las derrotas aplastantes de la izquierda en Argentina, Chile, Honduras y otros, es evidente que el viento está cambiando y que todos los comunistas del continente van a ir cayendo uno por uno, como fichas de dominó. Y mientras tanto, el gobierno de Morena se va quedando cada vez más solo, aislado, aferrado a esa ruta equivocada de la narcoizquierda. Pero no por mucho tiempo. Muy pronto, México también se va a unir a esa ola de libertad. Hoy celebramos algo más que una noticia. Celebramos esperanza. Que viva una Venezuela libre, que viva la libertad. Bueno, pues eso es lo que añoran los panistas, sí, una intervención militar por parte de Estados Unidos. Hay hoy quienes dicen incluso que los cárteles gobiernan a México. Pero las cifras del propio gobierno de Estados Unidos muestran algo distinto. Fíjense, según reportes recientes del Departamento de Estado y de la DEA, más de 8,000 laboratorios clandestinos han sido desmantelados, tan solo en 2025. Más de 45,000 detenidos de alto impacto con órdenes judiciales. Incremento de decomisos de sustancias ilícitas y precursores químicos. Eso no pasa cuando los cárteles gobiernan. Eso pasa cuando hay coordinación, inteligencia y resultados operativos. Ahora, fíjense bien. Vamos a compararlo con periodos anteriores. Yo sé que no les gusta, pero es necesario hacerlo dadas las circunstancias, ¿no? Durante los últimos 4 gobiernos, la violencia se manejaba como una cifra macro sin una estrategia clara. Se dependía de golpes mediáticos, no de inteligencia. Las tasas de homicidio del 2010 al 2012 superaron con facilidad las 27,000 por año. Con Claudia Sheinbaum, la tasa de homicidios en varias zonas del país han tenido descensos o estabilizaciones medidas. Por ejemplo, Ciudad Juárez, Guanajuato, Michoacán, Baja California. Datos que constan con mediciones del INEGI y del propio gobierno mexicano. ¿Qué significa esto para esa narrativa de que México es un narcoestado? Bueno, hay una enorme diferencia entre estadísticas de violencia y gobernabilidad con estrategia. Cuando un país, y ojo con esto, cuando un país está gobernado por criminales, ¿qué es lo que vemos? Colapso institucional. Las fuerzas de seguridad bajo el control de grupos armados, como cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. Tenemos gobiernos que no reportan cifras claras o que les llaman daños colaterales. Tenemos intervención extranjera sin coordinación, como por ejemplo Rápido y Furioso o el Operativo Mérida. Eso no está pasando en México en este momento. ¿Qué está pasando? Todo lo contrario. Hoy hay coordinación con agencias internacionales, hay operativos con respaldo de inteligencia y hay judicialización del delito. Y aquí viene el dato que derrumba las narrativas. Fíjense bien, si México fuera un narcoestado, Estados Unidos no querría cooperación. Los organismos internacionales no hablarían bien. Los países vecinos tampoco desarrollarían iniciativas binacionales. Pero hoy, tanto en Washington como con organismos multilaterales, reconocen la cooperación. Que Donald Trump use una frase política no convierte a México en un narcoestado. Los hechos, los números y los resultados operativos muestran que México tiene estrategia, mando y coordinación, que los cárteles no gobiernan, que hay un estado activo. Y los resultados están en cifras, no en rumores. Ahora, Claudia Sheinbaum apenas, que no se nos olvide, es bien importante. Claudia Sheinbaum apenas lleva 1 año en el gobierno. 1 año de 6. Y los resultados ya se demuestran, aunque eso duela. Es lo que dicen los datos duros. Y ante los datos duros, definitivamente no hay nada que se pueda hacer. El presidente de los Estados Unidos ya salió a dar sus primeras declaraciones. Donald Trump ya salió a hablar. Dice que él dio la instrucción del ataque en Venezuela, ofreció una conferencia tras la captura de Nicolás Maduro, y estos son los detalles que ha dado hasta el momento. En la madrugada de hoy, por instrucciones mías, Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas, realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela. El poderío militar, aéreo, marítimo y terrestre de Estados Unidos lanzaron un espectacular asalto, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.
fue un embate contra una fortaleza militar en el corazón de Caracas para aprender al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia. Este ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y si piensan en esto, ha habido otras operaciones muy importantes, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi. Bueno, pues esas son las primeras declaraciones de Donald Trump. Ahora, les digo, hay quienes están celebrándolo, incluso los panistas. Los panistas ya emitieron un comunicado sobre la captura, dicen, del dictador venezolano Nicolás Maduro. La postura de Acción Nacional. Dicen, Acción Nacional condena la narcotiranía de Nicolás Maduro y sus consecuencias humanitarias y democráticas. El PAN exige una transición pacífica y la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos. Además, dicen, ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y cancelado las libertades democráticas. La situación actual, fíjense bien lo que dice el Partido Acción Nacional sobre lo que pasa en Venezuela. Dicen, la situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión. Más del 80% de la población vive en condiciones de miseria, más de 8 millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos. A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales del 2024, que negó al pueblo venezolano su derecho a decidir libremente. Imagínense, Acción Nacional hablando de fraudes electorales. Dicen además, Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución. El PAN, dice, reitera su solidaridad con el pueblo venezolano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Acción Nacional está esperando que Estados Unidos intervenga en México para regalarles a ellos la presidencia de la República. La pregunta del millón, ¿es esto el inicio de la Tercera Guerra Mundial? China y Rusia ya salieron a condenar también esta intervención militar, pero ¿qué viene después? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué ha pasado cuando Estados Unidos interviene militarmente en otros países, supuestamente para liberar a los pueblos? Bueno, pues en Irak, en 2003, más de 460,000 civiles murieron. Un país fragmentado, terrorismo expandido, ISIS nació tras la invasión. En Libia, en 2011, derrocaron a Gaddafi. El resultado fue un estado fallido, milicias armadas, trata de personas, guerra civil permanente. Afganistán, del 2001 al 2021, 20 años de intervención, más de 170,000 muertos, incluidos 46,000 civiles. Estados Unidos se retira, los talibanes regresan al poder y asunto arreglado, ¿no? Eso es lo que llaman libertad. La pregunta es, ¿queremos eso para México? El presidente Donald Trump dijo que tras la detención de Nicolás Maduro, ellos van a manejar al país, imagínense, oficialmente. Grave. Es impresionante, porque oficialmente el presidente de los Estados Unidos dice que mientras llega la transición, Estados Unidos va a manejar a Venezuela. ¿Cómo es posible? ¿En qué tiempos vivimos que ahora Estados Unidos va a manejar a Venezuela mientras se lleva a cabo la transición? Un lugar llamado Venezuela. Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura y ponderada. No queremos vernos arrastrados a una situación donde alguien llega y volvamos a ver lo que hemos visto en los últimos años. Así que nosotros vamos a manejar el país hasta que, llegado el momento, se pueda hacer una transición segura y ponderada
Y tiene que ser así, porque de eso se trata. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que actualmente están radicados en Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su patria. No podemos correr el riesgo de dejar que alguien asuma el control de Venezuela si no tiene el mejor interés de los venezolanos en mente. Un lugar llamado Venezuela. Vamos a manejar el país. No estamos hablando de una frase menor, ¿eh? Decir que Estados Unidos va a manejar Venezuela durante la transición no es diplomacia. Es administración o intervención extranjera de un Estado soberano. Fíjense, eso viola directamente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en específico el artículo 2, igualdad soberana de los Estados. El artículo 2.4, prohibición de uso de la fuerza o coerción política. No es una opinión, ¿eh? Estamos hablando de derecho internacional. Ahora ahí te van los datos duros, los precedentes históricos, ya lo hablamos. Irak, Libia, Afganistán. El resultado, en resumen, más violencia y menos democracia. ¿Quién decide la transición? A ver, entremos en contexto. Una transición legítima la define el pueblo, con instituciones internas, con mediación multilateral. Pero cuando la define una potencia militar, no estamos hablando de una transición. Estamos hablando de tutela colonial moderna. El riesgo, además, es regional, ¿eh? Porque Venezuela no es Irak. Venezuela está en América Latina y tiene vínculos con China y con Rusia. Comparte también fronteras sensibles. Eso prácticamente podría militarizar al continente. No lo estabiliza. Otro dato duro. El mensaje peligroso. Si hoy Estados Unidos administra Venezuela, mañana puede decir: México no gobierna, pues que alguien más lo haga por ellos. Ese es el precedente, ojo con esto, ese es el precedente que aplaude la derecha mexicana. No estamos viviendo tiempos normales. Estamos viviendo un momento en donde la soberanía se negocia, la intervención se maquilla y la fuerza se vende como democracia. Por eso no se defiende a Nicolás Maduro. Por supuesto que no. Se defiende un principio. Ningún país tiene derecho a gobernar a otro, porque cuando eso se normaliza, el siguiente siempre está más cerca de lo que creen. Entonces, por eso les digo yo, ¿cuál es la opinión? ¿Apoyar o no apoyar esta intervención militar? Aquí los estoy leyendo yo como siempre. Dice por acá, lo vamos a defender los mexicanos. Un abrazo, Humberto, Alejandro, Eduardo Muñoz, ¿todavía andas? Pues, ¿qué pasó con Alejandro? Dice, no porque digas que no se atreva a meterse con México, Trump va a hacer caso. Por favor, no seas ingenuo. Claramente no, digo. Por eso Claudia Sheinbaum no se está preparando simplemente con discursos, sino con información, con resultados. Se está preparando de manera contundente, ni siquiera con violencia, de una manera diplomática muy coherente, en donde sí hay detenciones, en donde sí hay disminución de la violencia y en donde incluso se consiguió disminuir el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Dice, los mexicanos necesitamos una conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Dice Petronia, el pueblo de México ya despertó, no dejará que otro país nos invada, con apoyo de Rusia y China, por la manera que te expresas del partido. Por acá están, no sé de qué están hablando. México es el siguiente, dice José. Pues no necesariamente, no es que México vaya a ser el siguiente, pero sí es una advertencia para toda América Latina. Por eso toda América Latina prácticamente ya condenó estos ataques oficialmente. Dice, yo no tengo afinidad a ningún partido político, yo quiero un México libre y estable. Pues sí, pero eso no se consigue con intervención militar, porque no, digo, en los hechos, ¿verdad? Estamos hablando de los hechos. Eso no es algo que haya ocurrido en ningún país que haya recibido intervención militar. Ahora, fíjense bien, Pam Bondi anuncia que Nicolás Maduro y su esposa van a enfrentar la ira de la justicia estadounidense. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro van a enfrentar procesos en tribunales de Nueva York por 4
delitos federales. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán procesos en tribunales de Nueva York por 4 delitos federales, entre ellos conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, advirtió Bondi en la cuenta oficial de X. Este sábado Donald Trump aseguró que ambos fueron detenidos tras un ataque a gran escala y trasladados fuera de Venezuela, aunque su paradero es desconocido. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que... Y aunque el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa siguen siendo desconocidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió esta imagen. Esta sería la primer imagen de Nicolás Maduro siendo capturado, como detenido. Ahí está. Esas son las primeras imágenes publicadas por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, ojo con esto, porque es importante escuchar ambas versiones. Insisto, esto no es de defender a Nicolás Maduro, pero el pueblo venezolano está condenando ya los ataques de Estados Unidos en su territorio. ¿Por qué? Porque les digo, no solamente implica este ataque, pues una agresión militar para llevarse a Nicolás Maduro y ya se acabó. Por supuesto que no. Si Nicolás Maduro no es el presidente y la transición no es inmediata, es decir, Edmundo, quien es supuestamente el que ganó las elecciones según la oposición, pues no va a llegar ahorita, en 2 horas, a tomar posesión de la presidencia. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que le espera al pueblo venezolano? Escuchen las declaraciones de este grupo de venezolanos. Todos juntos vamos a salir a defender la patria, porque esta patria es nuestra, esta patria es de nuestras próximas generaciones, esta patria es de nuestros hijos y merece que nosotros brindemos y ofrendamos la vida por ella, porque Venezuela es nuestra, Venezuela se respeta. Este es un llamado a los organismos internacionales. ¿Dónde están, carajo? ¿Dónde están? Que la patria de Bolívar, la patria que toda la vida les abrió las puertas a ustedes para que hicieran hogar, está siendo en este momento mancillada. Levántate con dignidad, levántate con la misma dignidad que se levantó Venezuela, levántate con la misma humildad, levántate con la misma solidaridad que se levantó Venezuela para abrirte los brazos y decirte, aquí estamos, esta tierra es nuestra, esta tierra te acobija, esta tierra te protege, la tierra de Bolívar, la tierra que generó ejércitos libertadores en este momento. Se le pretende mancillar. Así que el llamado es un llamado a la comunidad internacional. Pónganse alertas, comunidades, porque no vienen por nosotros, vienen por el petróleo y van por ustedes también. Entiéndanlo, que ellos aquí quieren petróleo para continuar sus guerras. Entiendan que ellos aquí quieren nuestras tierras para poder seguir alimentando guerras. No son un ejército de paz. No lo son, y este pueblo respalda al único presidente constitucional legítimamente electo, el presidente Nicolás Maduro Moros. Es el único que ha sido electo en este país, que ha sido votado por su pueblo, que ha sido abanderado por sus movimientos sociales, por sus mujeres, por sus campesinas, por el pueblo agroproductor. Todo el pueblo en el interior del país se está movilizando a las plazas Bolívar para darle el apoyo contundente y rotundo al presidente Nicolás Maduro Moro. Recuerden, es la hora de la familia, es la hora de la tierra, es la hora de la chiquita y aquí nos vemos, compatriotas, defendiendo la tierra. Esta tierra es nuestra. Pues sí. Hay quienes condenan el ataque militar, incluso quienes defienden a Nicolás Maduro. Hay quienes hoy celebran que finalmente Maduro se haya retirado, pero aquí viene el dato que la derecha convenientemente omite. La intervención militar no es quirúrgica, no es entramos, detenemos al presidente y listo. Los números dicen otra cosa. Según la ONU, en todas las intervenciones militares extranjeras desde 1990, 9 de cada 10 víctimas son civiles. Más del 60% son mujeres, niños y adultos mayores. Cuando una transición no es inmediata, y ojo, nunca lo es, esto es lo que ocurre. Vacío de poder, fragmentación institucional, militarización de barrios, represión indiscriminada, no selectiva. Y los ejemplos ya se los dije. Libia hoy tiene 2 gobiernos y 0 estabilidad.
Irak, 20 años después, sigue sin control territorial pleno. Siria tiene una intervención humanitaria, una guerra civil prolongada. Las transiciones impuestas desde afuera jamás, y con los datos, con los hechos, no estamos hablando de suposiciones o de simpatías políticas. Las transiciones impuestas desde afuera no reducen la violencia. Fíjense, el Banco Mundial documenta que la violencia aumenta entre 35 y 50% durante los primeros 24 meses posteriores a una intervención. ¿Y quién paga el costo? No los presidentes, no los generales, por supuesto que no. El costo lo paga la población civil. ¿Cómo lo pagan? Bueno, la respuesta es muy simple. Cortes de agua, cortes de luz, de alimentos, colapso hospitalario, un desplazamiento forzado. Eso ya está documentado. No estamos hablando de especulación. Por eso el pueblo venezolano, muchos de ellos, algunos sí, pero muchos de ellos no están defendiendo un gobierno. Están defendiendo su territorio, su vida cotidiana, están defendiendo su derecho a decidir sin tener las bombas encima. Esto ya no va de ideologías, va de una realidad histórica comprobada. Cuando un país extranjero decide administrar a otro, la democracia no llega primero. Primero llega el caos y el pueblo venezolano lo sabe. Por eso gritan, por eso están alertando también. Porque ya vio lo que pasó con otros países, cuando otros deciden por ellos. Y por eso yo les digo, ¿queremos eso para América Latina? ¿Queremos eso para México? Es lo que habría que preguntar. Por supuesto que María Corina Machado ya salió a emitir un comunicado, ella ya salió a expresar pues que está muy contenta por la captura de Nicolás Maduro y dice: venezolanos, llegó la hora de la libertad. Escuchemos. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela. Ahora, acuérdense también que Corina ha dicho, bueno, nosotros tenemos mucho petróleo para dar. Porque ¿cuál es el verdadero interés de Estados Unidos sobre Venezuela? ¿Realmente acabar con la violencia, acabar con los grupos criminales, cuando incluso organizaciones internacionales dicen que Venezuela no es un foco productor ni de cárteles ni de sustancias ilícitas? ¿O realmente Estados Unidos tiene intereses sobre el petróleo venezolano? Porque Estados Unidos tiene petróleo, sí, pero Venezuela tiene más. Y María Corina pues ha dicho que no tendrían ningún problema ellos en entregarle el petróleo venezolano a Estados Unidos. ¿Qué más podría entregarle Venezuela, el pueblo venezolano, a los Estados Unidos? Quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior,
Los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios hasta el final. Venezuela será libre, es lo que dice María Corina Machado. No sé si a ustedes les suenan familiares las palabras y el discurso de María Corina, que busca la libertad, que busca también refugiarse en la religión cuando los estados, bueno, independientemente de la religión, pues tienen que ser laicos. Bueno, pues aquí viene el dato que no aparece en los comunicados triunfalistas: el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. 303,000 millones de barriles, según la OPEP. 303,000 millones. ¿Sabes cuántos tiene Estados Unidos? 68,000 millones. ¿Sí? 68,000 millones de Estados Unidos y 303,000 millones de barriles en Venezuela. No es opinión, es geología. Ahora, desde el 2019, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha catalogado a Venezuela como una reserva estratégica crítica para el hemisferio occidental. No por democracia, pero sí por energía. Ahora, fíjense bien. Antes de sanciones, antes de intervención, se producían 3.2 millones de barriles diarios. Hoy se producen menos de 800,000. ¿Quién gana cuando cae la producción nacional en Venezuela? Las petroleras extranjeras, los fondos de inversión y los gobiernos que administran la transición. ¿Cuáles son los precedentes? Otra vez volvemos. Irak, tras la liberación, el 75% de los contratos petroleros quedó en manos extranjeras. El precio interno del combustible se triplicó y el pueblo de Irak no vio ni prosperidad ni nada, Vieron desplazamiento. Ahora, cuando se habla de entregar el petróleo, no es metáfora. ¿Cómo se entrega el petróleo? Se entrega con concesiones, con privatizaciones, con contratos a 30 o 40 años y, por supuesto, con la renuncia a la soberanía energética. ¿Les suena familiar ese plan? Eso no lo decide el pueblo, Todo esto lo decide quien controla el proceso. Esto no es defender a Nicolás Maduro. Es defender el derecho del pueblo venezolano a no pagar con su territorio, con su energía y su futuro una transición impuesta. La pregunta real no es quién gobierna mañana. La pregunta real es quién se queda con Venezuela después. Y esa, curiosamente, nunca la responden en los discursos de la victoria. Vean esto. Esta es la acusación contra Nicolás Maduro en Nueva York. Un gran jurado lo acusa de ser aliado del Cártel de los Soles, del Cártel de Sinaloa, del Chapo, de los Zetas, entre otros. Todo ello para introducir sustancias ilícitas a Estados Unidos. Los cargos son narcoterrorismo, conspiración y más. También procesados su esposa, Diosdado Cabello y otros. O sea, en este momento Venezuela no tiene gobierno. En este momento Venezuela está simplemente bajo las manos de Estados Unidos. Les vuelvo a repetir. Esto es realmente una advertencia para América Latina. Donald Trump dijo, los cárteles gobiernan México. Le he preguntado a Claudia Sheinbaum en numerosas ocasiones, ¿quieres que eliminemos los cárteles? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Habrá que hacer algo con México? Fue lo que dice Donald Trump. Un abrazote, Justo, muchísimas gracias. Dice, con Cuba no hace lo mismo, porque ahí no hay petróleo. Bueno, ojo con eso. Ojo con eso. Porque en Venezuela sí hay ataques directos y con Cuba no, que también tiene sanciones y llevan años con bloqueos y demás. ¿Cuál es la diferencia? Que Venezuela tiene petróleo y Cuba no. ¿Cuál es el enojo de Estados Unidos con Cuba, por ejemplo, no? Es lo que habría que preguntarnos. Y la celebración hipócrita de los panistas
como Marco Cortés. Vean nada más, Marco Cortés, quien prácticamente llevó al PAN a la ruina, dice: ahora sí, para todas y todos los venezolanos, muy feliz año 2026. Felicidades al presidente electo Edmundo González y a la líder del proyecto María Corina. Dice además: desde el Senado de la República Mexicana expreso mi reconocimiento al pueblo venezolano, que nunca renunció a su derecho de vivir en democracia, con libertades, instituciones autónomas y respeto a los derechos humanos. Dice además Marco Cortés: América y el mundo no pueden normalizar las dictaduras ni el autoritarismo. La democracia no se negocia, los derechos humanos no tienen, dice, fronteras y no son opcionales. El gobierno de México además lanza la advertencia a Marco Cortés. Dice: el gobierno de México debe corregir su postura y ponerse del lado, fíjense, me da risa, Dice: debe ponerse del lado de los pueblos libres para que Venezuela recupere el rumbo de la legalidad y la prosperidad. Ya hablamos de eso. Las intervenciones extranjeras, las intervenciones militares no traen prosperidad para los pueblos. Traen prosperidad, como siempre y como les gusta a los panistas, para los de arriba. Dice además: la caída del régimen autoritario de Nicolás Maduro representa el fin de una larga etapa de represión. Ok, eso es lo que dice Marco Cortés. Y dice además: persecución política, pobreza y exilio forzado por millones de venezolanos. Los panistas listísimos para pedir que lo mismo pase en México. Podríamos pensar, les digo, que el siguiente, pues no es México, ¿no? Que el siguiente país en ser intervenido en América Latina por el gobierno de los Estados Unidos, pues sería Cuba, que lleva también varios años de bloqueos. Pero pues la pregunta que nos hacen por acá es: ¿por qué Venezuela sí recibe ataques directos y Cuba no? Venezuela, ya se los dije, tiene 303 mil millones de barriles de reservas probadas, los más grandes del mundo. Petróleo pesado y extrapesado, que son clave para las refinerías del Golfo de México. Una ubicación estratégica en el Caribe y el Atlántico con rutas energéticas y militares. Una capacidad real, además, de alterar el mercado energético global si cambia de manos. Venezuela sí podría cambiar el tablero mundial. ¿Qué pasa con Cuba? Bueno, lo que pasa con Cuba es que Cuba no tiene reservas petroleras relevantes. No controla recursos estratégicos globales. Cuba no representa una amenaza económica real para Estados Unidos, porque no pueden financiar ni alterar mercados energéticos. Cuba no mueve el tablero, nada más les estorba ideológicamente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está enojado con Cuba? No por riqueza. Cuba les molesta, ¿por qué? Porque ha sobrevivido más de 60 años a bloqueos, a sanciones y a aislamiento. Demostró además que un país pequeño no puede no alinearse y seguir existiendo. Tienen una influencia simbólica en América Latina en materia de educación, de salud y de diplomacia. Es un recordatorio incómodo de que el modelo estadounidense no es inevitable. Por eso el castigo es bloqueos económicos, asfixia financiera, sanciones prolongadas. Pero no una invasión directa. ¿Por qué? Porque no hay un botín. No hay un botín que justifique el costo militar. Una invasión a Cuba sería políticamente explosiva y no traería ningún beneficio a Estados Unidos. Porque Venezuela sí cruza la línea militar. Aquí entra la ecuación compleja. El coste contra el beneficio. Eso es bien importante. El costo militar es alto, pero el beneficio gigantesco. Controlar o influir en Venezuela significa acceso a las mayores reservas de crudo del planeta. Significa reordenar el mercado energético, reducir la dependencia del Medio Oriente y golpear a rivales como China y Rusia, que ya tenían intereses ahí. En Cuba no hay premio y en Venezuela sí. El patrón es clarísimo. Si un país no tiene recursos, pues nomás se le bloquea. Pero si un país tiene recursos estratégicos, ahí llega la intervención. Por eso les digo, varios países ya de América Latina están condenando la intervención extranjera. Fíjense, esto es lo que dice, por ejemplo, Gabriel Boric,
Como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que desarrollan en Venezuela. Hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como para la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de Estados Unidos. Hasta Jorge Álvarez Maínez, imagínense, ya salió a decir: las guerras no democratizan, las guerras no pacifican. América Latina debe reivindicar su derecho a la libre autodeterminación. Y luego viene Margarita Zavala a decir: el pueblo de Venezuela ya había dado todo. Utilizó todos los medios legales y pacíficos para quitar al dictador. El derecho internacional se violó hace mucho tiempo por el gobierno de Maduro. Pronto veremos las verdaderas violaciones al derecho internacional que obliga a respetar la vida, la integridad y la libertad de las personas. Dice: ya veremos las barbaridades de las que fue capaz de llevar a cabo Maduro contra su pueblo. El arrepentimiento vendrá de no haber parado esto mucho antes. O sea, Margarita Zavala dice que ojalá antes hubiera intervenido Estados Unidos. Bueno, imagínense nada más, ni siquiera la ultraderecha en Francia respalda la intervención militar de los Estados Unidos. Ni siquiera ellos, Entonces, ¿qué pasa con la derecha mexicana? China también ya salió a manifestarse. Fíjense lo que dicen también desde China. Dice: China está profundamente consternada por el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y su ataque al presidente de un país, y lo condena energéticamente. Este tipo de comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello y dice: instamos a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a dejar de infringir la soberanía y la seguridad de otros países. Tremendo lo que pasa, tremendo. Un abrazo, Luis. Dice: se intentaron invadir a Cuba, pero todo se resolvió en Bahía de Cochinos. Querían recuperar el control del azúcar en Cuba los estadorracistoamericanos, dice por acá. Pues sí, pero te digo, al final del día el costo de invadir a Cuba, por ejemplo, pues no lo compensan los beneficios económicos que podrían traer. Las Naciones Unidas también ya se manifestaron. Dice: el secretario general, Antonio, expresó profunda alarma por la escalada en Venezuela, que culminó hoy con una acción militar de Estados Unidos. Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional y hace un llamado a los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo con respecto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Las Naciones Unidas ya se manifestaron. Ya hablaron al respecto. Pero se están quejando en México que porque Claudia Sheinbaum condenó los ataques de Venezuela. Pues es simplemente cuestión de lógica, cuestión de derecho. Gustavo Petro también dice: ya se desplegaron la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados, porque les digo, lo que viene con una invasión, pues es justamente eso, el desplazamiento. Eso es lo que llega después. La vicepresidenta de Venezuela confirmó ya, de manera oficial, que Estados Unidos, dice, secuestró al presidente Maduro y a la primera dama Celia Flores. Y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Celia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle. Activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes. Y ante este brutal ataque... Pues sí,
Desde Venezuela se desconoce, les digo, el paradero de Nicolás Maduro. Oficialmente nadie sabe dónde está. Donald Trump ya publicó una fotografía diciendo, pues ya está capturado, aquí lo tenemos, y va a enfrentar a la corte en Nueva York. Eso es lo que se sabe. Fíjense, Nicolás Maduro apenas se había reunido con un enviado de China horas antes de las explosiones. Horas antes de que Caracas fuera sacudida por explosiones, Nicolás Maduro sostuvo una reunión de 3 horas con un enviado especial de China designado por Xi Jinping. El encuentro habría abordado el fortalecimiento de la cooperación bilateral, la revisión de más de 600 acuerdos en energía, comercio e infraestructura, y el respaldo estratégico de Pekín ante la presión de Estados Unidos. La presencia del enviado chino durante los hechos posteriores no ha sido confirmada. O sea, sí, China también podría estar en este momento, pues no solamente condenando los ataques y la violencia, sino también podrían estar preparándose. La Cancillería rusa también se manifestó. La Cancillería rusa dice: estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de Estados Unidos. Si realmente tuvo lugar, es una violación grave a la soberanía de un Estado independiente. Son países importantes que ya se manifiestan sobre lo que pasa. Gerardo Fernández Noroña dice que Venezuela sufrió una gravísima intervención militar y ya salió a opinar también Noroña al respecto. La medianoche del 2 de enero de 2026 y la madrugada del 3 de enero de este año que inicia, la República Bolivariana de Venezuela sufrió una gravísima agresión militar, una intervención militar en toda regla, donde no se sabe el número de civiles asesinados, van a decir que fueron daños colaterales, y el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tiene detenido al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Es una detención ilegal, es una agresión unilateral, es un rompimiento del marco legal existente en el mundo, es un precedente terrible en pleno siglo XXI, donde se pretende volver a las intervenciones militares, a los golpes de Estado, a tirar a gobiernos legítimamente constituidos y elegidos por sus pueblos, y es inaceptable. Es además una amenaza a la patria grande, pues se ha planteado el propio gobierno de Estados Unidos de intervención en Colombia, inclusive en nuestra patria en México. Es condenable, inaceptable, gravísimo. Exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y los gobiernos del mundo deben manifestarse con toda contundencia repudiando esta acción ilegal y unilateral en contra del pueblo de Venezuela. Y les digo que al final del día lo más preocupante, o de las cosas más preocupantes de todo esto, pues es justamente el pensar qué pasa ahora con Venezuela. ¿Qué es lo que va a pasar con el pueblo venezolano si hoy ya no tienen presidente? ¿Qué es lo que va a pasar con esta transición y cuánto va a tardar en llegar? El secretario de Estado, Marco Rubio, dice que Maduro será juzgado por cargos criminales. Maduro fue arrestado y será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos. Así lo anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una llamada telefónica. Según el senador Mike Lee, Rubio le comunicó que Maduro fue arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos y que las operaciones durante la noche tenían como objetivo proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto. El gobierno de Venezuela ha exigido pruebas del paradero de Nicolás Maduro y denuncia la operación como un ataque imperialista. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. El líder venezolano fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados. Estados Unidos ofrecía $50 millones por información que condujera a su captura y sostiene que Maduro es líder del Cártel de los Soles, grupo que calificó de organización terrorista extranjera. Maduro. Pues bueno, Nicolás Maduro ya fue capturado y ahora les digo, vuelven a llegar las preguntas que son inevitables. Hoy es Venezuela en América Latina, pero ¿quién podría ser el siguiente? Es decir, si Estados Unidos siente la aprobación de la comunidad internacional,
si el presidente de los Estados Unidos se siente con la fortaleza de hoy atacar militarmente Venezuela en América Latina, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué otro país de América Latina sigue? Y si esto realmente representa un riesgo para México ante una oposición mexicana que está completamente dispuesta a entregarle el país a Estados Unidos, con una oposición mexicana que ha acudido varias veces a los Estados Unidos también a pedir que vengan a México. Alejandro Moreno dice, esto tiene que ser una lección para México, porque dice, ningún régimen que pisotea la ley, destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder es eterno. Más temprano que tarde cae, tiempo al tiempo van a caer. Amenaza Alejandro Moreno, quien ha pedido intervención militar en nuestro país durante varias ocasiones. Esta es la derecha mexicana, vean. Están preparando la fiesta con bombo y platillo. Dice, la detención del dictador y delincuente Nicolás Maduro marca un punto de quiebre en América Latina. Su régimen corrupto, represor que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó Venezuela desde adentro, violó derechos humanos, anuló los poderes del Estado y se aferró al poder aplastando al pueblo. Yo me pregunto, no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿dónde estaba el PRI cuando gobernaba Felipe Calderón? ¿Dónde estaba el PRI cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad de nuestro país? ¿Dónde estaba el PRI cuando capturaron a García Luna? Cuando acusaban desde Estados Unidos que las únicas pruebas que tenían de que México había sido parte de un narcogobierno, pues estaban obviamente en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Saben dónde estaba el PRI? Haciendo alianza con Acción Nacional. Pero ahora se dicen muy preocupados porque los criminales gobiernan un país. Son unos hipócritas, eso es lo que son. Ahora, ¿Venezuela es un caso aislado o es un patrón? Hay algo que todos tienen en común, todos los países que han sido intervenidos militarmente. Fíjense, recursos estratégicos, desestabilización interna previa, protección de intereses extranjeros, colapso institucional luego de la intervención. El común denominador no es democracia, es control de recursos. ¿Y saben por qué se los digo? Porque resulta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le acaba de dar la espalda a María Corina Machado. Sí. Para la derecha mexicana que hoy está diciendo que viene una transición democrática y viene la democracia en Venezuela, no. Donald Trump no solamente acaba de declarar que Estados Unidos se va a hacer cargo de Venezuela, sino que ahora Donald Trump también afirma que María Corina Machado no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela. Dice, aseguró que sería muy difícil que ella pueda dirigir el país. Además, el presidente negó haber tenido contacto con la opositora. No, we haven't. No. We haven't. Mr. President, Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within No or the tiene respect within the liderazgo, country. She's a very dice. nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. No cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela. Sí, María Corina Machado, miren, ya le hacía así para festejar, para celebrar que Donald Trump, que Estados Unidos le cedería la presidencia a los Estados Unidos. Pues eso, noticias, no va a pasar. Donald Trump acaba de confirmar que eso no va a ocurrir, porque dice, María Corina no tiene la capacidad ni el liderazgo. ¿Qué es lo que viene? Se los vuelvo a repetir. Lo que viene es colapso institucional luego de la intervención. Eso es lo que viene. Vladimir Putin ya se manifestó al respecto. Dice, si Estados Unidos invadió un país, fue por su seguridad. Pero cuando Rusia, fíjense bien, lo que dice Vladimir Putin, ahorita se los voy a poner, es que está en inglés. Dice, si Estados Unidos invadió a un país, fue por su seguridad. Pero cuando Rusia invadió a Ucrania, tras decenas de tratados incumplidos,
Fue un ataque a la soberanía. Doble moral e hipocresía en su máxima expresión. Es lo que expresa desde Rusia. Híjole. Además, la Embajada de Rusia en México, les digo, ya se manifestó también. Dice, declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en relación a los acontecimientos. Hay que crear condiciones para resolver cualquier problema existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo. Ahora, ojo con esto. ¿Qué país latinoamericano tiene realmente petróleo o recursos que valgan la pena o que valgan una intervención extranjera? Según la OPEP y la BP, Statistical Review, Venezuela, con más de 300,000 millones de barriles, las mayores reservas del mundo. Y luego está México. México, con reservas petroleras fuertes, una producción manejable, que son menos de 2 millones de barriles al día en 2025. Y luego está Brasil, con grandes reservas de offshore, pero con estructura industrial propia. Esa es la lista. Y pongan ustedes atención en los países que Donald Trump ha atacado constantemente. Si se tratara de una intervención por petróleo, el foco siempre será Venezuela y los países con infraestructura energética estratégica. México podría estar en la lista solamente si rompe su autogestión y rompe su soberanía energética. ¿Por qué México no es el siguiente? Desde la coyuntura actual o desde las estructuras reales. Bueno, pues porque México tiene instituciones maduras. México tiene relaciones diplomáticas y económicas con decenas de países, no nada más con Estados Unidos. México es parte de pactos multilaterales que limitan la intervención extranjera. Además, México exporta petróleo y manufactura, pero no depende de un solo recurso estratégico. Sí, gracias López Obrador, que luchó por la soberanía del país, que frenó los planes de la derecha mexicana. En términos del PIB y reservas, la deuda de México es del 51% del PIB. La de Estados Unidos es del 114% del PIB. México cuenta con tiene una cuenta corriente balanceada y Venezuela una economía colapsada. No hay que normalizar la intervención extranjera. Ojo con esto. No se normaliza la intervención extranjera. Dice por acá Juan, acabamos de ser testigos del inicio del robo más grande de los recursos naturales de un país soberano. Esto debería de indignar a cualquier demócrata. Pues sí, porque de eso estamos hablando. Y más, se reafirma y se confirma, diría yo, esta situación cuando el presidente de los Estados Unidos dice: Estados Unidos va a manejar a Venezuela mientras se lleva a cabo la transición. Y luego Estados Unidos dice: María Corina Machado no es apta para gobernar Venezuela. Entonces, ¿quién decide quién sí es apto para gobernar en Venezuela? ¿Quién va a decidir quién tiene la capacidad de gobernar en Venezuela? ¿Podría pasar en México? Pues estamos lejos de que pueda pasar. Eso es un hecho. Pero hoy, internacionalmente, hay un caos político. Internacionalmente. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura y de aquí a lo que venga después estaremos muy pendientes. Porque sí, como lo dice Juan, estamos hablando de un robo de recursos naturales, del secuestro de un país, no de un presidente, un país, Nicolás Maduro, como quiera diría, ¿no? Estamos hablando del secuestro de un país entero, de sus recursos naturales que hoy quedan en manos de los Estados Unidos. Un abrazo, Luis Fernando, muchas gracias por el superchat. Noticiosos, muchas gracias por acompañarme. Feliz año, felices fiestas, gracias. Unos días de vacaciones, por eso estuve ausente. Unos días de descanso, pero ya estamos de vuelta con mucha información. Y vaya que arrancamos durísimo, con muchísima información. Una tras otra, el terremoto, el sismo de ayer y luego hoy esto con Nicolás Maduro. Bueno, tremendo que inició el 2026. Promete ser un año que nos va a tener muchas sorpresas en temas de noticias, de política y movimientos geopolíticos. Entonces, bueno, vamos a ver
en qué termina todo esto. Feliz año de verdad a todos ustedes. Gracias por acompañarme todo el 2025 y esperemos el 2026 seguir juntos, seguir aquí como una bonita comunidad. Yo espero seguirlos viendo en cada una de las transmisiones. Que no se les olvide suscribirse, darle like y compartir para seguir haciendo crecer esta bonita comunidad, para poder platicar entre todos y por supuesto seguirnos conociendo y pues informándonos, porque les digo, viene 2026 fuertísimo, con mucha información y muchas cosas que van a pasar en México y en el mundo. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, gracias por acompañarme. Los espero como siempre en un ratito más con mucha más información. Bye bye.